La mujer que estaba en ese umbral no se dejaría intimidar por insignias o amenazas. Era alguien que entendía el poder mejor que ellos. Conocía la ley mejor que todo su departamento, y en los siguientes 23 minutos iba a desmantelar todo lo que creían saber sobre salirse con la suya, con registros ilegales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo ahora mismo? Dejen su país o estado en los comentarios, y si aún no se han suscrito, pulsen ese botón ahora porque esta historia se pone absolutamente salvaje. Jasmine Carter no era una afroamericana promedio de 29 años. Mientras la mayoría de la gente de su edad todavía estaba pagando préstamos estudiantiles y buscando su carrera, Jasmine ya se había convertido en una de las fiscales federales más temidas en el Distrito Este de Pensilvania. No solo era buena en su trabajo, era legendaria. Como mujer negra que había crecido viendo a su padre ser detenido repetidamente por conducir mientras era negra, Jasmine tenía razones personales para elegir su camino profesional. Sabía lo que se sentía al ver a figuras de autoridad abusar de su poder. Había decidido desde temprano que se convertiría en alguien que pudiera luchar con toda la fuerza de la ley. Jasmine se había graduado de la Facultad de Derecho de Stanford con honores. Había sido asistente de un juez federal de apelaciones especializado en procedimiento penal. Luego había hecho algo que la mayoría de los abogados jóvenes consideraban un suicidio profesional. Había rechazado ofertas de altos salarios de importantes bufetes de abogados para aceptar un trabajo en la oficina del fiscal de los Estados Unidos ganando una fracción del salario. ¿Por qué? Porque Jasmine no quería defender corporaciones, quería procesar a criminales. Específicamente, quería procesar a criminales que llevaban insignias. Se había unido a la Unidad de Corrupción Pública, una división especializada que investigaba y procesaba a funcionarios del gobierno que abusaban de su poder. Durante los últimos 3 años, se había enfocado casi exclusivamente en la mala conducta policial, violaciones de derechos civiles, registros ilegales, plantación de pruebas, fuerza excesiva, perjurio. Los casos que ponían nerviosos a otros fiscales, Jasmine los tomaba con entusiasmo. Tenía una tasa de condenas del 87%, lo cual era inaudito en casos de corrupción pública. Había obtenido sentencias de prisión por un total de más de 200 años para oficiales que creían estar por encima de la ley. Había testificado ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Había escrito un artículo de revisión de leyes que cambió la forma en que los tribunales federales evaluaban las defensas de inmunidad calificada. Los abogados defensores la odiaban. Los sindicatos policiales la llamaban sesgada y antipolicía. Las divisiones de asuntos internos la temían y respetaban porque cuando Jasmine Carter iniciaba una investigación, la gente iba a prisión. Pero esto es lo que hacía a Jasmine verdaderamente peligrosa para los oficiales corruptos. No solo conocía el derecho penal y el derecho constitucional, conocía el procedimiento policial mejor que la mayoría de los policías. Había pasado cientos de horas acompañando a oficiales, observando cómo trabajaban, aprendiendo sus tácticas, entendiendo su cultura. Había revisado miles de informes policiales, videos de cámaras corporales y registros de arresto. Podía detectar una solicitud de orden judicial falsificada a kilómetros de distancia. Podía identificar violaciones de la Cuarta Enmienda que otros fiscales pasaban por alto. Sabía la diferencia entre el trabajo policial legítimo y los criminales con insignias, y se especializaba en un tipo particular de caso: registros ilegales basados en órdenes falsas o inexistentes. Era una táctica utilizada por ciertos oficiales que querían realizar arrestos e incautaciones sin pasar por la molestia de establecer realmente una causa probable, ya sea que falsificaran información en las solicitudes de orden judicial o que realizaran registros sin orden judicial y afirmaran circunstancias eximentes que no existían. Jasmine había procesado 11 casos de fraude de órdenes judiciales en los últimos 2 años. Tenía una tasa de condenas del 100% en esos casos. Los oficiales que mentían en las solicitudes de órdenes judiciales iban a prisión federal cuando Jasmine Carter estaba procesando.
Y esa mañana de sábado, 3 oficiales de la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia estaban a punto de descubrir por qué. Jasmine vivía en un almacén convertido en un vecindario en transición. El área había sido industrial hace 20 años, pero ahora se estaba llenando de artistas, jóvenes profesionales y pequeñas empresas. Jasmine había comprado el lugar 3 años antes porque le gustaba el espacio y la ubicación era conveniente para el Tribunal Federal. El edificio tenía 2 unidades. Jasmine vivía en el loft de arriba. La unidad de abajo estaba alquilada por un diseñador gráfico llamado James Torres. James tenía 31 años, originario de Puerto Rico. Callado, se mantenía al margen, pagaba su alquiler a tiempo y se ocupaba de sus propios asuntos. Jasmine no lo conocía bien. Intercambiaban cortesías cuando se cruzaban. Él la había ayudado a subir las escaleras con la compra una vez. Ella había firmado por un paquete para él. Cosas normales de vecinos. Lo que Jasmine definitivamente no sabía era que James tenía un hermano involucrado en el tráfico de drogas. No James. James estaba completamente limpio, pero su hermano Carlos se había metido en algunos problemas y la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia había estado investigando a Carlos durante meses. Los oficiales habían estado vigilando a Carlos, rastreando sus movimientos, tratando de construir un caso. Durante esa vigilancia, habían visto a Carlos visitar el edificio donde vivía James. Lo habían visto entrar y salir 20 minutos después cargando una bolsa de gimnasio. Eso fue suficiente en sus mentes para asumir que se estaban almacenando drogas en ese edificio. No sabían en qué unidad. No tenían ninguna evidencia real de drogas. Solo tenían una suposición basada en una visita de un presunto traficante. Así que hicieron lo que habían hecho docenas de veces antes. Escribieron una solicitud de orden judicial llena de exageraciones y suposiciones presentadas como hechos. Afirmaron tener información confiable de un informante confidencial, lo cual no era cierto. Afirmaron haber observado múltiples visitas sospechosas cuando solo habían visto una. Afirmaron tener pruebas corroborantes de tráfico de drogas en esa dirección, lo cual no existía. Presentaron la solicitud a un juez magistrado un viernes por la tarde. Cuando los jueces estaban apresurando los trámites para irse a casa el fin de semana, el juez, sin leer atentamente, firmó la orden. La orden era para todo el edificio, ambas unidades. A pesar de que los oficiales solo sospechaban actividad en una unidad y ni siquiera sabían cuál. Esa mañana de sábado, los oficiales Derek Mullins, Chris Santos y Rebecca Walsh llegaron para ejecutar la orden. Derek era el oficial principal, 42 años, 15 años en el cuerpo. Chris y Rebecca eran más jóvenes, menos experimentados, pero seguían el ejemplo de Derek. Derek había sido investigado 2 veces anteriormente por tácticas de registro dudosas. En ambas ocasiones, asuntos internos lo habían absuelto, no porque fuera inocente, sino porque los casos se cerraron antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Llamaron a la puerta principal a las 7:15 de la mañana. Jasmine estaba despierta. Había salido a correr, se había duchado y estaba preparando café cuando escuchó los golpes. Fue a la puerta en pantalones de chándal y camiseta, con el pelo aún mojado, su piel morena visible a través de la ventana de la puerta. A través de la puerta pudo ver a 3 personas con equipo táctico y chalecos con la palabra Police impresa. Abrió la puerta con la cadena puesta. Derek Mullins vio a una joven afroamericana vestida informalmente e hizo su primera suposición de las muchas de las que se arrepentiría esa mañana. Fue entonces cuando Derek dijo que tenían una orden y le dijo que se apartara. La respuesta de Jasmine fue inmediata y precisa. Exigió ver la orden. No pidió, exigió. Derek intentó la jugada de autoridad diciéndole que no tenían que mostrarle nada. Era mentira, y Jasmine lo supo al instante. Citó la 4ª enmienda, el requisito de presentar la orden antes de entrar. Esto no era teoría de la Facultad de Derecho. Esto era derecho constitucional establecido. Cualquier oficial que hubiera pasado por entrenamiento básico debería haberlo sabido.
Derek escaló. La acusó de interferencia, llamándolo un delito. Estaba tratando de intimidarla para que retrocediera mediante la amenaza de arresto. Yasmín no retrocedió. Señaló su violación como lo que era, una violación constitucional que resultaría en una demanda. Luego repitió la pregunta que Derek no podía responder con nada más que la verdad. Fue entonces cuando Derek cometió su error fatal. En lugar de responder a la pregunta, desafió su autoridad. ¿Quién diablos se creía que era? Yasmín le dijo exactamente quién era. Una fiscal federal adjunta de los Estados Unidos que procesaba a oficiales de policía corruptos como profesión, y le dijo algo que debería haber hecho que los 3 oficiales se fueran inmediatamente y llamaran a su supervisor. Le dijo que si entraban sin mostrar una orden válida, ella presentaría cargos federales contra ellos para el lunes por la mañana. No una amenaza, una promesa, respaldada por todo el peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pregunta rápida para ustedes que nos ven. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la policía se encuentra con alguien que realmente tiene el poder de procesarlos? Dejen un comentario abajo. Derek se quedó helado. Miró a Chris y Rebecca. Se podía ver el cálculo sucediendo. ¿Realmente iban a irse de un registro porque alguien los estaba cuestionando? Derek sacó un documento doblado de su bolsillo. Lo levantó para que Yasmín lo viera a través de la rendija de la puerta. Yasmín le dijo que lo deslizara por debajo de la puerta para poder leerlo correctamente. Derek dudó. Luego lo hizo. Yasmín recogió el documento y lo leyó con atención. Cada línea, toda la información sobre la causa probable que figuraba en la solicitud de orden. Mientras los 3 oficiales esperaban en el pasillo, le llevó unos 2 minutos. 2 minutos en los que estuvo analizando cada palabra, cada fecha, cada pieza de causa probable que figuraba en la solicitud de orden. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no estaba simplemente afirmando sus derechos, estaba viendo pruebas de un delito. Yasmín abrió la puerta por completo, entró en el pasillo con la orden en la mano y comenzó a hacer preguntas que hicieron que la cara de Derek se pusiera pálida. Preguntó quién era el informante confidencial que supuestamente había proporcionado información sobre actividades de drogas en esa dirección. Derek dijo que no podía revelarlo. Yasmín dijo que estaba bien. Ella citaría la identidad de la CIA en un tribunal federal, y ambos sabían lo que sucedería cuando no existiera ningún CI. Preguntó sobre las supuestas múltiples compras controladas que la orden afirmaba que habían ocurrido en esa ubicación. ¿Cuándo fueron? ¿Qué fechas? ¿Qué horas? ¿Qué cantidades? Derek dijo que esa información estaba en el expediente del caso. Yasmín dijo que quería el número del caso para poder revisar el expediente. Derek le dio un número. Preguntó qué unidad estaban registrando realmente. Derek dijo que ambas. Yasmín preguntó por qué ambas unidades cuando no tenían información específica sobre ninguna de ellas. Derek dijo que la orden cubría todo el edificio. Yasmín señaló que una orden debe ser específica sobre el lugar a registrar y que registrar un edificio entero cuando solo se tiene sospecha sobre una unidad no identificada era una orden general prohibida por la Cuarta Enmienda. Derek estaba sudando ahora, no por el calor, sino por la presión. Yasmín hizo una pregunta más. Preguntó si la jueza magistrada que firmó esta orden era la jueza Patricia Morrison. Derek miró la orden y confirmó que sí, era la jueza Morrison. Yasmín sonrió, no una sonrisa feliz, una sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Dijo a los oficiales que conocía a la jueza Morrison personalmente, que la jueza Morrison era extremadamente cuidadosa con las solicitudes de orden y no habría aprobado una orden tan descuidada a menos que alguien le hubiera tergiversado los hechos. Les dijo que visitaría a la jueza Morrison el lunes por la mañana con esta orden y le haría preguntas muy específicas sobre lo que le habían representado. Luego, Yasmín hizo una pregunta que lo terminó todo. Preguntó si esta orden había sido obtenida por el detective Derek Mullins. Derek confirmó que él era Derek Mullins. Yasmín preguntó si era el mismo Derek Mullins que había sido investigado 2 veces anteriormente por asuntos internos por órdenes
de registro dudosas. El silencio era ensordecedor. Jasmine les dijo que tenían dos opciones. Podían irse ahora mismo. Ella presentaría una queja ante su departamento y ante la oficina del fiscal de los Estados Unidos y habría una investigación, o podían intentar ejecutar esta orden claramente defectuosa y ella garantizaría personalmente que se presentarían cargos penales federales por privación de derechos bajo el color de la ley que conllevaba una sentencia máxima de 10 años. Les dijo que eligieran con cuidado y que eligieran rápido. Chris y Rebecca miraron a Derek. Derek miró la orden en manos de Jasmine. Luego miró la puerta detrás de ella, sabiendo que cualquier cosa que pudieran encontrar dentro no valdría la pena una prisión federal. Derek tomó la decisión inteligente por primera y posiblemente única vez esa mañana. Dijo a su equipo que se iban. Jasmine dijo que se quedaría con la orden original como evidencia. Derek intentó argumentar que la necesitaban. Jasmine le recordó que, como fiscal federal, la estaba confiscando como evidencia de un posible delito federal. Sugirió que su sargento contactara su oficina si tenía alguna pregunta al respecto. Los 3 oficiales se fueron. Jasmine cerró la puerta, regresó adentro e hizo una llamada a su supervisor en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Luego hizo otra llamada al grupo de trabajo de corrupción pública del FBI. Luego hizo una tercera llamada a asuntos internos del Departamento de Policía de Filadelfia. Para las 8 de la mañana se habían abierto 3 investigaciones diferentes contra Derek Mullins y su solicitud de orden. Para el lunes por la mañana, Derek había sido suspendido administrativamente. Sus solicitudes de orden de los últimos 2 años estaban siendo revisadas por un equipo de agentes federales y fiscales. Para el miércoles, el FBI había entrevistado a la jueza Morrison, quien estaba furiosa al enterarse de cómo se había explotado su confianza. Proporcionó una declaración detallando lo que Derek le había representado frente a lo que realmente estaba en la solicitud de orden. Para el viernes, Derek Mullins fue arrestado bajo cargos federales, 2 cargos de privación de derechos bajo el color de la ley, un cargo de perjurio en la solicitud de orden. Cada cargo conllevaba una posible sentencia de 10 años. Chris Santos y Rebecca Walsh no fueron acusados criminalmente, pero ambos fueron suspendidos en espera de la investigación. Finalmente, renunciaron antes de que concluyera la investigación. La investigación no se detuvo con Derek. Los agentes federales comenzaron a revisar todas las solicitudes de orden de la unidad de narcóticos de los últimos 3 años. Encontraron un patrón: causa probable exagerada, información fabricada de informantes confidenciales, descripciones vagas de actividad criminal, órdenes generales que violaban el requisito de particularidad. Encontraron 27 órdenes que tenían problemas similares a la que Derek había intentado ejecutar en el edificio de Jasmine. 27 registros potencialmente ilegales. 27 casos que podrían haber involucrado violaciones constitucionales. Creen que unidades policiales enteras deberían ser responsabilizadas cuando tienen patrones como estos. Háganmelo saber en los comentarios. Jasmine fue asignada como fiscal principal del caso. Se recusó de ser testigo ya que estuvo involucrada en el incidente, pero aún podía procesar el patrón más amplio de mala conducta que la investigación había descubierto. El caso tardó 9 meses en construirse. El equipo de Jasmine entrevistó a docenas de personas que habían sido objeto de registros por parte de la unidad de Derek. Revisaron cientos de solicitudes de orden. Identificaron a 12 oficiales más que habían estado involucrados en las órdenes dudosas. El alcance se expandió más allá de solo Derek Mullins. Toda la unidad de narcóticos estaba bajo investigación. El supervisor de la unidad, el teniente Thomas Brennan, fue encontrado por haber aprobado muchas de las órdenes problemáticas sin una revisión adecuada. Él también fue acusado. Derek fue a juicio. Afirmó que había actuado de buena fe, que creía sinceramente que había causa probable, que cualquier error era un error honesto. Jasmine desmanteló su defensa metódicamente. Le mostró al jurado 12 solicitudes de orden diferentes donde Derek había usado
un lenguaje casi idéntico para describir diferentes informantes confidenciales que supuestamente no existían. Le mostró cómo las órdenes de Derek siempre parecían ser aprobadas los viernes por la tarde, cuando los jueces estaban ocupados. Le mostró un patrón de objetivos que eran predominantemente residentes negros y latinos en vecindarios específicos. Llamó a testigos que testificaron sobre cómo el equipo de Derek había entrado en sus casas, no había encontrado nada y se había ido sin disculparse. La mayoría de esos testigos eran residentes negros y latinos que vivían en vecindarios que la unidad de Derek atacaba desproporcionadamente. Llamó a un juez, magistrado jubilado, que explicó exactamente en qué información confían los jueces al aprobar las órdenes y cómo las tergiversaciones de Derek habían corrompido ese proceso. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Encontraron a Derek Mullins culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años de prisión federal. Su condena acaparó los titulares en toda Filadelfia. La fiscal de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa donde mencionó específicamente que el caso se había iniciado porque uno de sus fiscales había sido testigo personal de un intento de registro ilegal. La cobertura identificó a Jasmine como esa fiscal. En 24 horas recibió amenazas de muerte de partidarios de la policía, muchas de ellas explícitamente racistas, dirigiéndose a ella como una mujer negra que se atrevió a procesar a oficiales blancos. También recibió cientos de correos electrónicos de personas agradeciéndole por defenderse de la corrupción, muchos de familias negras y de color que habían sido víctimas de registros ilegales similares. La investigación sobre la unidad de narcóticos continuó. 3 oficiales más fueron acusados federalmente. 8 más fueron despedidos por el departamento. El teniente Brennan se declaró culpable de conspiración para violar derechos civiles y recibió 5 años. El Departamento de Policía de Filadelfia se vio obligado a implementar reformas radicales. Cada solicitud de orden ahora requería la revisión de un asesor legal antes de su presentación. Todos los oficiales tuvieron que completar un curso de 40 horas sobre los requisitos de la Cuarta Enmienda. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las ejecuciones de órdenes de registro. Se contrató a un auditor externo para revisar las solicitudes de orden trimestralmente. La Fiscalía tuvo que revisar los 27 casos en los que se habían utilizado órdenes ilegales. Desestimaron cargos en 19 casos. 5 personas que habían sido condenadas fueron liberadas de prisión cuando sus condenas fueron anuladas. La ciudad se enfrentó a una ola de demandas por derechos civiles de personas que habían sido registradas ilegalmente. Los acuerdos totalizaron más de $18 millones. La compañía de seguros que cubría al departamento de policía amenazó con cancelar la cobertura a menos que se implementaran reformas serias. Todo esto sucedió porque Jasmine Carter se negó a apartarse cuando 3 oficiales se presentaron en su puerta con una orden defectuosa. Hablemos del panorama general aquí. Esta historia no se trata solo de una fiscal deteniendo un registro ilegal. Se trata de lo que sucede cuando alguien con autoridad real desafía a la policía que está acostumbrada a ser inatacable. La mayoría de las personas desconocen sus derechos cuando la policía se presenta con una orden judicial. Ignoran que la orden debe exhibirse antes de entrar. Desconocen el significado de causa probable. No saben que pueden revisar la orden detenidamente y hacer preguntas. No saben cómo es una orden defectuosa. Los agentes de policía cuentan con esa ignorancia. No todos los agentes, pero sí suficientes para considerarlo un problema sistémico. Agentes como Derek Mullins llevaban años saliéndose con la suya con órdenes negligentes, cuestionables y en ocasiones fraudulentas porque nadie se oponía eficazmente. Pero Jasmine no era una ciudadana común, era una fiscal federal especializada precisamente en este tipo de mala conducta. Sabía qué preguntas hacer, sabía qué señales de alerta buscar, sabía cómo analizar una solicitud de orden judicial y detectar las mentiras. Más importante aún, poseía el poder institucional para hacer algo al respecto.
Cuando dijo que presentaría cargos federales, no fue una amenaza vacía, fue una promesa respaldada por todo el peso del Departamento de Justicia. Este caso también pone de manifiesto un grave problema en la cultura policial. Derek Mullins ya había sido investigado en 2 ocasiones anteriores. Ambas investigaciones lo habían exculpado no porque fuera inocente, sino porque el sistema lo protegía. Las investigaciones internas sobre mala conducta policial tienen tasas de condena drásticamente inferiores a las de los procesos contra delitos civiles. ¿Por qué? Porque la policía investiga a la policía, porque los departamentos están más interesados en proteger a sus agentes que en la rendición de cuentas, porque la cultura prioriza la lealtad sobre la integridad. Se necesitó una investigación federal dirigida por un fiscal ajeno a esa cultura para finalmente hacer que Derek rindiera cuentas. E incluso así, solo sucedió porque cometió el error de apuntar a alguien que podía defenderse. Aquí tienen una pregunta. ¿Deberían todas las investigaciones de mala conducta policial ser gestionadas por agencias externas en lugar de por asuntos internos? Comenten abajo. Las imágenes de las cámaras corporales del equipo de Derek esa mañana se convertirían más tarde en pruebas en el caso. Capturaron la agresividad inicial de Derek, capturaron su negativa a mostrar la orden judicial, capturaron el momento en que Jasmine se identificó como fiscal federal, capturaron el rostro de Derek al darse cuenta de que acababa de intentar ejecutar una orden cuestionable contra alguien que podía arruinarle la carrera. Esa grabación se mostró a cada agente del Departamento de Policía de Filadelfia como parte de la formación obligatoria posterior al escándalo. Se titulaba Requisitos constitucionales para las órdenes de registro, un estudio de caso. El vídeo pretendía enseñar 2 lecciones. Primero, conocer la ley y seguirla. Segundo, cada persona que encuentren puede ser alguien que conozca sus derechos mejor que ustedes, y si se saltan pasos, eventualmente serán descubiertos. Jasmine continuó su trabajo en la Fiscalía de Estados Unidos. Tras el caso Mullins, su carga de trabajo aumentó drásticamente. Las personas que habían sido víctimas de mala conducta policial ahora sabían que había una fiscal que realmente perseguiría estos casos de forma agresiva. Desde entonces, ha procesado a 23 oficiales adicionales por diversas formas de corrupción. Su tasa de condenas sigue superando el 85%. Ha ampliado su enfoque para incluir casos de fuerza excesiva y siembra de pruebas. Sigue viviendo en el mismo loft en un almacén. La unidad de abajo está ahora alquilada por un profesor. Jasmine se aseguró de que su nuevo vecino supiera exactamente lo que había ocurrido con el incidente anterior y le aseguró que nada parecido volvería a suceder. James Torres, el inquilino original de abajo, se mudó poco después del incidente, no por nada que hiciera Jasmine, sino porque estaba aterrorizado de que los problemas de su hermano lo siguieran. Jasmine lo ayudó a rescindir su contrato de alquiler anticipadamente y le escribió una carta de recomendación para su nuevo apartamento. Derek Mullins está cumpliendo actualmente su condena en una institución correccional federal en Pensilvania. Será elegible para la libertad condicional en 2029. Su carrera en las fuerzas del orden ha terminado. Su pensión ha sido confiscada. Su reputación está destruida. El teniente Thomas Brennan también se encuentra en una prisión federal. La unidad que supervisaba fue disuelta. Los agentes que no fueron imputados fueron reasignados a divisiones diferentes. Los 3 agentes que se presentaron en la puerta de Jasmine esa mañana tomaron decisiones diferentes sobre sus carreras. Derek optó por continuar con las prácticas corruptas que finalmente lo llevaron a prisión. Chris Santos se convirtió en investigador privado. Rebecca Walsh abandonó por completo las fuerzas del orden y ahora trabaja en servicios sociales. Abordemos algo que surgió en la cobertura de este caso. Algunas personas dijeron que Jasmine debería haberlos dejado ejecutar la orden y luego haber presentado una queja. Dijeron que enfrentarse a policías armados era peligroso y podría haber tenido un mal desenlace. He aquí el quid de la cuestión. Jasmine tenía todo el derecho legal de exigir ver la orden antes de permitir la entrada.
Eso no es confrontacional, eso es derecho constitucional. La Cuarta Enmienda exige específicamente particularidad en las órdenes judiciales y los tribunales han sostenido consistentemente que la orden debe ser mostrada a la persona cuya propiedad está siendo registrada. En cuanto al argumento del peligro, Yasmín era muy consciente del riesgo. Como mujer negra, entendía que las confrontaciones con la policía conllevaban un peligro adicional. Había procesado casos en los que las confrontaciones con la policía se habían vuelto violentas de manera desproporcionada contra personas que se parecían a ella. Entendía que ejercer tus derechos siendo negro puede ser potencialmente mortal, pero también entendía que si ella, como fiscal federal negra, con poder institucional y conocimiento legal, no ejercía esos derechos, entonces los ciudadanos negros comunes no tendrían esperanza de hacerlo. Alguien con sus ventajas tenía la responsabilidad de defenderse y calculó correctamente que una vez que se identificara como fiscal federal especializada en corrupción policial, los agentes se darían cuenta de que cualquier violencia contra ella traería consecuencias de las que no podrían escapar. No todo el mundo tiene ese privilegio, y ese es precisamente el problema que Yasmín intenta solucionar con su trabajo. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aquí? Primero, conozcan sus derechos con respecto a las órdenes de registro. La policía debe mostrarles la orden antes de entrar. Tienen derecho a leerla detenidamente. Tienen derecho a comprobar si está debidamente firmada y fechada. Tienen derecho a ver si especifica su domicilio y lo que buscan. No interfieran con el registro, pero documenten todo. Segundo, mantengan la calma y no proporcionen información voluntariamente. Yasmín hizo preguntas claras y directas. No discutió emocionalmente. No ofreció información voluntariamente. Controló la interacción mediante el conocimiento y la compostura. Tercero, documenten todo. Si la policía ejecuta una orden de registro, tomen fotos de cualquier daño, conserven copias de toda la documentación, anoten los nombres y números de placa de todos los agentes presentes y escriban exactamente lo que sucedió mientras esté fresco en su memoria. Cuarto, busquen ayuda legal de inmediato. Si creen que un registro fue ilegal, contacten a un abogado de inmediato. Existen plazos estrictos para impugnar registros y preservar pruebas. Quinto, comprendan que la rendición de cuentas es posible, pero requiere seguimiento. Yasmín no solo detuvo el registro ilegal, presentó quejas ante 3 agencias diferentes, cooperó con los investigadores, procesó el caso, lo llevó hasta el final. Eso es lo que crea el cambio. A día de hoy, a Derek Mullins le quedan 7 años de su condena. Presentó una apelación argumentando que su condena fue injusta porque la fiscal había estado personalmente involucrada en el caso. La apelación fue denegada. Yasmín Carter fue ascendida a fiscal principal en la unidad de corrupción pública. Ahora supervisa a otros fiscales que trabajan en casos de mala conducta policial. Ha capacitado a agentes del FBI sobre cómo identificar el fraude en las órdenes judiciales. Imparte conferencias en facultades de derecho sobre el enjuiciamiento federal de violaciones de derechos civiles. El Departamento de Policía de Filadelfia sigue operando bajo el decreto de consentimiento que exige la revisión externa de las solicitudes de órdenes judiciales. El cumplimiento ha sido mixto. Algunos agentes aceptan las reformas, otros las resisten. Las auditorías han encontrado problemas continuos, aunque no tan graves como durante la era de Derek Mullins. Nada de esto habría sucedido si Yasmín se hubiera hecho a un lado esa mañana de sábado. Nada de esto habría sucedido si hubiera permitido que el registro ilegal continuara y hubiera presentado una queja más tarde. Nada de esto habría sucedido si no hubiera conocido sus derechos y no hubiera tenido el poder de hacerlos cumplir. Una fiscal, una orden judicial ilegal, 23 minutos en su puerta principal y una unidad policial entera desmantelada. Ese es el poder del conocimiento combinado con la autoridad institucional. Así es la rendición de cuentas cuando alguien con la capacidad de hacerla cumplir
se niega a mirar hacia otro lado. Eso es lo que sucede cuando los agentes corruptos finalmente se encuentran con alguien a quien no pueden intimidar. Última pregunta. ¿Qué es algo que aprendieron de esta historia que no sabían antes? Dejen su respuesta en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta. Esta historia importa porque revela cómo prospera la corrupción policial, no a través de crímenes dramáticos al estilo de Hollywood, sino a través de la rutina de saltarse pasos y asumir que nadie se opondrá, a través de solicitudes de órdenes judiciales que exageran los hechos porque los jueces están demasiado ocupados para escrutarlas cuidadosamente, a través de supervisores que aprueban tácticas cuestionables porque incomoda cuestionar a los agentes. La historia de Yasmín demuestra que estos sistemas pueden ser desafiados, que los agentes corruptos pueden ser procesados, que unidades enteras pueden rendir cuentas cuando se exponen patrones de mala conducta, que el cambio es posible cuando alguien con conocimiento y autoridad se niega a aceptar las cosas como siempre. No todos los registros ilegales se detienen. No todos los agentes corruptos van a prisión. No todas las víctimas tienen acceso a la justicia, pero esta sí, y eso importa. La solicitud de orden judicial que Derek Mullen presentó esa tarde de viernes se utiliza ahora en las facultades de Derecho como ejemplo de fraude de causa probable. Se puede ver dónde afirmó hechos que no existían. Se puede ver dónde exageró actividades sospechosas. Se puede ver exactamente cómo es el fraude en las órdenes judiciales. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que un agente piense en saltarse pasos en una solicitud de orden judicial, recordará este caso. Recordará a Derek Mullen cumpliendo 8 años en prisión federal. Recordará que la persona a cuya puerta llaman puede ser alguien que conoce la ley mejor que ellos. Ese es el legado de Yasmín. No solo procesar a un policía corrupto, sino demostrar que el sistema puede funcionar cuando las personas con poder lo utilizan correctamente, que la rendición de cuentas es real cuando alguien la hace cumplir, que los derechos importan cuando alguien los defiende. Esta es la historia de cómo una fiscal adjunta de los Estados Unidos convirtió un intento de registro ilegal en sentencias de prisión federal para varios agentes y en reformas sistémicas para todo un departamento de policía. Pero más que eso, es una historia de coraje, conocimiento y la lucha continua contra la corrupción en las fuerzas del orden. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si les ha parecido reveladora, asegúrense de estar suscritos porque cubro más historias como esta que necesitan ser contadas. Dejen un comentario indicando qué creen que debería suceder en casos como estos. Nos vemos en la próxima.